Bueno, vamos a explicar rápidamente cómo es el funcionamiento de un PLC. El PLC básicamente consta de lo que se llama una interfaz de entrada, una interfaz de salida, un CPU y de una interfaz de salida. Interfaz de salida. Nosotros en la interfaz de entrada son, digamos, más comúnmente serían los bornes de los PLC, donde se conectan, digamos, lo que se llaman los periféricos de entrada. ¿Qué son los periféricos de entrada? Generalmente son todas las cosas que interactúan con el exterior y nos brindan datos de lo que pasa en el exterior. Nosotros vamos a trabajar con lo que son entradas digitales. Las entradas digitales son datos, digamos, las entradas digitales son 1 y 0. En este caso, como lo lee el PLC, es 5 volts, 0 volts. Es decir, hay tensión o no hay tensión. Como le estaba diciendo, acá en la interfaz de entrada van conectados los que son los periféricos de entrada. Entonces, ¿qué son los periféricos de entrada? Son todas las cosas que interactúan con el exterior. En este caso son, digamos, son todos los sensores. Que puede ser un sensor de temperatura. ¿Qué hace un sensor de temperatura? Un sensor de temperatura digital, por ejemplo, me dice ¿hay temperatura o no hay temperatura? Un límite de carrera me da la posición de una máquina, si está en tal posición o en la otra. Esos son, digamos, son sensores mecánicos, inclusive un pulsador que me dice que ese pulsador está presionado o no está presionado. Todos esos datos los lee lo que es la interfaz de entrada y los convierte, digamos, en 1 y 0. Es decir, está presionado, no está presionado, hay temperatura, no hay temperatura. Y bueno, como ustedes sabrán, hay muchísimos tipos de sensores. ¿Qué hace el PLC? Una vez teniendo, digamos, los datos de entrada, me los manda el CPU. ¿Qué hace el CPU? Ejecuta el programa que nosotros le hayamos dado. Por decir, en tal posición, si hay temperatura, si pasa esto, si pasa aquello, ¿qué va a hacer el programa? Nosotros le vamos a dar acciones para determinados estados. Por decir, si pasa esto y esto, quiero que me haga esto. Si hay temperatura, pero está en esta posición, quiero que me active esto. Nosotros vamos a jugar, digamos, con estos datos de entrada que tenemos, con esos 1 y el 0. Por ejemplo, de decir, si hay temperatura, tenemos un 1 acá, tenemos un 0 acá, un 1 acá, un 0 acá, y vamos a decir que se active tal cosa. ¿Cómo va a funcionar nosotros? ¿Cómo vamos a activar? Lo hacemos mediante lo que es la interfaz de salida. La interfaz de salida, la más conocida también como, le dicen salidas digitales. Igual que las entradas, las salidas digitales son 1 y 0. El 1 conmigo son, claro, acá en el 5 volts son 24. Está confundiendo con lo que es la electrónica. 24 volts y 0 volts. Tenemos un 1 que es 24, 0 volts. En la interfaz, digamos, de salida me manda los 1 y los 0 que nosotros hayamos escrito en el programa. Por ejemplo, quiero que en tal salida, cuando tenga determinadas entradas, me active una salida, es decir, me pongo en 1 en tal. Y quiero que en esa salida me active un contactor o me active, digamos, cualquier actuador. Nosotros en la interfaz de salida, lo que generalmente conectamos se lo conoce como periféricos de salida. Los periféricos de salida, como les dije, son todos los actuadores, sí, pueden ser contactores, relés, todo, digamos, lo que nos ayuda a modificar, digamos, el medio ambiente. Puede ser inclusive alguna resistencia o algún motor o lo que sea. Lo más común son contactores y mediante los contactores
se controla todo lo otro. Bueno, seguimos. ¿Por qué tenemos nosotros esta flecha acá? Es decir, tenemos la interfaz de entrada, lee las entradas, los datos. Ejecuta el programa que nosotros le hayamos dicho y después actualiza las salidas. Por ejemplo, yo quiero que cuando en tal determinado caso tenga, por ejemplo, un 1 acá o un 0 acá, me ejecute tal programa y que me ponga un 1 y un 0 en tal salida y en tal salida. Perfecto. El PLC, la forma de correr el programa es cíclico, porque una vez que termina vuelve a empezar y está constantemente leyendo las salidas y leyendo las entradas y actualizando las salidas. ¿Por qué es cíclico? Porque nosotros en la industria, en las máquinas, necesitamos que la máquina ejecute, digamos, un movimiento lo más rápido posible. Por ejemplo, lo más común en los PLC, en los S7300, se ejecuta el programa 70 veces por segundo. No, inclusive creo que es mucho menos. 70 veces en un milisegundo me parece que es. Entonces, ¿cómo hace? Está leyendo constantemente. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que la reacción sea mínima. Un ejemplo, la función de una máquina, un operario viene, toca algo, está habiendo un problema. ¿Qué necesitamos? Que la máquina reaccione lo más rápido. Y imagínense si lee una vez por segundo. Una vez por segundo es nada. Imagínense que la máquina tarde un segundo en activar, digamos, las medidas de seguridad, o que un operario se haya clavado la mano en alguna parte de la máquina. Imagínate que vos toques la pared de emergencia y tarde un segundo en activarse la medida de seguridad. Por eso, mientras más rápido se ejecute el programa, mejor es. Eso depende mucho del modelo de PLC que tengas. Bueno, una vez teniendo todo esto, espero que hayan entendido, ya voy a subir, después voy a necesitar que me manden sus dudas para que se las pueda aclarar sin ningún problema. Vamos a seguir. Bueno, yo acá lo que les puse, los símbolos más utilizados en lo que es PLC son estos tres. Tenemos lo que es un contacto normal abierto, un contacto normal cerrado y lo que es la bobina. Para los que no tienen idea, nosotros siempre vamos a trabajar, por decir, con contactores o redes. Los contactores, ¿qué son? Los relé también. Los contactores, la forma básica, digamos, es esta. Tienen dos chapas metálicas, están separadas, y en la parte de abajo tienen una bobina. Tienen una chapa que es móvil y una que es fija. Nosotros cuando energizamos la bobina, ¿qué pasa? Se produce un campo magnético. ¿Qué pasa con la chapa móvil? Se junta con la otra y ¿qué pasa? Deja pasar la corriente. Por eso, en este caso, el contacto normal abierto, digamos, la forma base, que el estado normal es abierto, sin que esté energizado nada, está abierto. Entonces, cuando nosotros energizamos la bobina, se cierra. En este caso, el contacto normal cerrado es lo contrario, va a estar siempre cerrado el contacto. Nosotros cuando energicemos la bobina, ¿qué va a pasar? Se va a separar. En el momento que se separa, digamos, deja de pasar la corriente. Y bueno, y la bobina, esta es la forma de representarla. La bobina, el contacto normal abierto lo vamos a tomar como entradas. La vamos a denominar con las letras E. Y la bobina generalmente son las salidas. La vamos a denotar con las letras A. Después vamos a ver bien cómo direccionarlas. Vamos a hacer un circuito tranquilo. Esto no es tanto, digamos, en el PLC, es más lo que es lógica cableada.
Después en el PLC va a ser todo, dentro de todo similar, salvo algunas que otras cositas. Nosotros vamos a tener en cuenta que de este lado tenemos una línea que va a ser la del negativo y otra línea que es la del positivo, que en este caso sería 24 volts. Acuérdense, el voltaje estandarizado para lo que es la parte de control son 24 volts, todo por temas de seguridad. El lenguaje que nosotros vamos a ver se llama lenguaje escalera, diagrama de contactos, ladder, como lo hayan escuchado ustedes. Por ejemplo, vamos a hacer un circuito sencillo. Vamos a tener un contacto normal abierto y una bobina. O vamos a usar un primero, antes que nada, una luz, una cámara de luz, lo que sea. Nosotros qué vamos a hacer de cuenta, esto le vamos a poner 1, este le vamos a poner P1, bueno, vamos a ponerle E1. E1, ¿qué puede ser? Puede ser un pulsador, puede ser lo que ustedes quieran, un sensor de lo que sea. En este caso lo vamos a hacer como si fuera un pulsador. Entonces este pulsador, ¿cómo funciona? Tenemos por empezar un contacto normal abierto. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos el negativo y tenemos el positivo. Pero acá no se cierra el circuito porque tenemos un contacto normal abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros cuando presionemos el pulsador, ¿qué va a pasar con esto? Esto se va a cerrar. ¿Y qué va a pasar con la corriente? Va a venir el negativo acá, va a venir el positivo. ¿Y qué va a pasar con la lámpara? Se va a prender. Perfecto. ¿Qué inconveniente tenemos con este circuito? Que este circuito, yo por ejemplo, si lo uso para alguna habitación o algún lugar, lo que sea, yo para mantener prendido esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mantener presionado el pulsador, mantener activa, digamos, la entrada. Y yo no voy a estar 10 horas presionándolo para que funcione. Entonces se inventó algo, bueno, se ideó algo bastante lindo, que es conocido como, tiene varias formas: autorretención, también conocido como autoenclavamiento, y habían otras formas. Cualquier cosa después lo publican para que todos conozcan las diferentes formas de decir. Nosotros el circuito, por ejemplo, para solucionar esto, vamos a hacer el primer circuito. Por ejemplo, ponemos esta bobina, le vamos a llamar A1, esta entrada vamos a poner como E1. ¿Y qué hacemos? Nosotros acá, para solucionar esto, vamos a crear un contacto en paralelo a lo que es E1. Entonces ahora la corriente va a tener dos lugares por donde pasar. Este contacto tiene que tener el mismo nombre que A1, porque esto va a depender de la bobina. Yo cuando energice la bobina, ¿qué va a pasar con todos los contactos normal abiertos que tengo? Todos los contactos normal abiertos se van a cerrar. Por ejemplo, tengo esto así. Todos los contactos normalitos se van a cerrar. Y los normal cerrados, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. Como tienen, digamos, lo estoy direccionando con el mismo nombre, estos contactos va a depender de la bobina. Perfecto. Entonces analicemos el circuito. Yo tengo la corriente que viene por acá. Cierro E1. Cierro E1. Georgina está la Mili. La corriente viene por acá. Viene por acá.
Papá, por acá, ¿qué pasa con la bobina? Se energiza la bobina. Perfecto. Como les había dicho yo, una vez que se energiza la bobina, se cierra, digamos, todo este tramo del circuito. ¿Qué pasa? Se cierra también el A1, porque esta depende de la bobina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con la corriente? Va a tener otro camino. Va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá y se va a energizar. Entonces, ¿qué pasa si yo abro esto? Y deja de pasar la corriente por acá. Pero no tiene ningún inconveniente porque yo ya tengo otro camino. Y como esto se está autoalimentando mediante este contacto, va a estar constantemente prendida. Eso es lo que se llama la autorretención. Nosotros de este medio creamos otro camino para la corriente. Yo, por más que suelte acá, va a seguir pasando. ¿Qué problema tiene este circuito? ¿Cómo lo apago? Yo lo prendí una vez, no lo voy a dejar prendido hasta que no sé, hasta que se rompa. Necesitamos crear un método de cómo pararlo. Si ustedes se animan, pueden pausar el video y fijarse a ver si se les ocurre qué le podrían agregar para pararlo. Es bastante sencillo. ¿Cómo cortamos un circuito? ¿Cómo paramos un circuito? Lo abrimos. Vamos a ver dónde lo abrimos. Tenemos E1, pulsador. Tenemos la bobina A1. Tenemos nuestro A1 acá abajo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo abro el circuito acá? ¿Yo cómo lo voy a abrir? Lo voy a abrir mediante un normal cerrado. Perfecto, pongamos E2. Por ejemplo, que tenemos un E2. Activamos, pasa la corriente, se activa la bobina 1, se cierra el contacto y la corriente empieza a pasar. Perfecto. Si yo abro el circuito acá, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, porque la corriente sigue este camino y que esté ahí nos afecta. Entonces, no vamos a poner ahí, no podemos abrir ahí el circuito porque sería en vano. ¿Qué pasa si lo ponemos acá? Tenemos el mismo problema. ¿Por qué? El circuito, la corriente sigue pasando por esto y lo que está no, para allá no interfiere. Ahora veamos qué pasa si lo ponemos acá. Está pasando la corriente, como este está normal cerrado, va a pasar. ¿Y qué pasa cuando yo lo corto? Lo abro. Se desactiva la bobina. Se desactiva la bobina. Se abre A1. ¿Qué pasa? Se corta la corriente. Una vez cortada la corriente, ¿qué pasa? Se cae A1 y queda como digamos con peso. Nosotros soltamos E2, vuelve a su estado normal. ¿Y qué pasa si presionamos E1 de nuevo? Vuelve a empezar, pasa la corriente, se activa A1. Una vez activada A1, se cierra el contacto empieza a pasar la corriente por acá. Suelto A1, queda abierto. Yo cuando lo quiera apagar presiono A2, se abre, se corta la corriente, se cae A1, se abre A1 y vuelve a su estado normal. Este es un circuito básico de lo que es la autorretención. Miren, nosotros empezamos, tuvimos el primer problema que necesitamos que estuviera encendido. Acá lo pudimos hacer que esté encendido y ya que logramos encenderlo y apagarlo. Acá lo que me falta un poquito, por ejemplo acá en A1, cuando esté conectado eso, por ejemplo, pongo A1. Yo puedo crear la cantidad de contactos que quiera de A1.
Si lo hacemos lo que cableas físicamente, tiene un límite, pero cuando programamos el PLC van a ver que no tiene límite. Hago una papa y que esto me controle la luz. Entonces nosotros mediante una bobina, un contactor en este caso, controlamos la luz. Este A1 se va a activar, desactivar, dependiendo, digamos, el funcionamiento que yo le dé. Y la luz va a actuar dependiendo de esta lógica. Y acá también. Agregamos una línea más, A1. Entonces nosotros tenemos como controlar una lámpara, lo que sea, una resistencia. Es un circuito bastante sencillo. Ustedes cualquier duda que tengan me pueden preguntar, yo se lo voy a responder. No hay problema con eso.